Bien, vamos a hacer un comentario en relación al artículo 20 de la Ley de Suelo Estatal, teniendo en cuenta que en este momento pues se está valorando su reforma. De hecho, hay una reforma muy interesante que posiblemente se reactive en las próximas semanas sobre o que tiene como objetivo la mejora o la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico en, eh, en la práctica y sobre todo como consecuencia de los distintos procedimientos judiciales e impugnaciones. Bien, en esa misma línea, si lo que se pretende, que está muy bien, es mejorar la seguridad jurídica del planeamiento y evitar de alguna forma que como consecuencia de procedimientos judiciales sean anulados los planes urbanísticos, sería muy importante se valorara también con ese mismo objetivo la reforma, una reforma importante del artículo 20 de la Ley de Suelo por tres aspectos que regula que son de gran importancia, y sobre todo el tercero es el que más tiene que ver con la necesidad de generar seguridad jurídica al planeamiento y simplificar su tramitación. Bien, el artículo 20 de la Ley de Suelo es muy importante porque influye o es de aplicación directa en toda España y establece tres cuestiones de gran importancia. La primera cuestión que establece es la limitación de la clasificación del suelo urbanizable, para limitarlo a aquel que sea necesario y que haya que justificarse por las necesidades que tenga cada municipio. Esa limitación del crecimiento del suelo lo que conlleva, evidentemente, es el incremento del valor y del precio del suelo y, por tanto, del precio de la vivienda. Lo normal es dar la posibilidad a los ayuntamientos a que clasifiquen o transformen aquel suelo que consideren necesario en base a las circunstancias y en base a lo que consideren en el futuro del municipio, pero sin que deba justificarse exactamente con un estudio riguroso, sino aquel que libremente, porque la libertad es muy importante en la tramitación del planeamiento urbanístico, que libremente considere que vaya a poder ser necesario en el futuro para la ciudad. Un segundo aspecto muy importante que regula la ley de suelo en su artículo 20 es el establecimiento de la reserva obligatoria del 30%, bueno, ahora del 40%, para vivienda protegida de aquellos ámbitos de transformación con uso residencial en suelo rústico y en suelo urbanizado del 20%. Bien, esta reserva obligatoria en toda España se debería eliminar. ¿Por qué se debería eliminar? Pues porque no cumple ni va a cumplir en ningún caso la finalidad de poner en el mercado más vivienda de protección oficial para personas que lo necesiten en base al artículo 47 de la Constitución. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque en los últimos años prácticamente no se está construyendo vivienda protegida en España. En los años 60, más o menos, el ritmo de construcción de vivienda protegida anual era de unas 100.000 al año, es decir, más del 50% de las viviendas nuevas que se construían eran viviendas de protección oficial de promoción pública. En los años 80-90 ese ritmo fue bajando, pero no demasiado, en torno a las 50-80.000 viviendas de protección pública al año. Pero en la actualidad, desde el año 2007 que se estableció esta reserva obligatoria, el número de viviendas protegidas construidas nuevas al año pues ha caído en picado. Es decir, esa reserva no ha servido para el objetivo que tenía, era de construir viviendas nuevas de protección oficial, sino que al contrario, desde el 2007, de la ley de suelo de 2007, pues hemos pasado prácticamente a unas 5 o 10.000 viviendas al año total en toda España que se construyen de viviendas protegidas. ¿Por qué? Pues porque ante la dificultad de las administraciones públicas de construir viviendas nuevas de vivienda protegida, pues se ha optado más por la ayuda al alquiler, la reforma, la rehabilitación, etcétera, etcétera, pero no la construcción de viviendas nuevas. Por tanto, esa reserva es absolutamente inútil y además es perjudicial. Establecer una reserva con un incremento hace prácticamente un año del 30 al 40%,
no va a servir para construir viviendas nuevas porque, como digo, no se construyen ya prácticamente viviendas protegidas nuevas. Todo lo contrario, ese aumento de la reserva, por muy buena imagen que dé, la realidad es que va a generar un problema en cuanto a sacar o transformar suelos que no se van a poder construir como viviendas protegidas porque no se construyen viviendas. Y eso va a ser un problema, pues suelos por cuales pues, van a ser inútiles en lugar de construirse viviendas de régimen libre, pues van a ser suelos que no se van a construir. Por tanto, va a ser un problema porque es un costo añadido para la transformación urbanística y un problema más. Pero el tercer punto más importante que tiene el artículo 20 y que tiene mucho que ver con la necesidad de simplificar la tramitación del planeamiento, que es el gran problema que tiene hoy el planeamiento urbanístico y que está conllevando una anulación en cascada y dramática en toda España de planes urbanísticos, ese artículo 3, ese apartado tercero, pues prácticamente habría que eliminarlo. Es decir, establecer y condicionar y obligar a los planes urbanísticos a que pues incluyan la perspectiva de género, la perspectiva del clima, la perspectiva de la suficiencia de recursos hídricos y un montón de requisitos, la salud, etcétera, un montón de requisitos y perspectivas que tiene que tener el planeamiento, pues todo eso añade burocracia, tramitación y problemas a la hora de sacar adelante un plan. En todo caso, deben ser recomendaciones. Es decir, está muy bien recomendar al planeamiento urbanístico que tenga en cuenta la protección de los recursos naturales, que tenga en cuenta los problemas o los riesgos de inundabilidad, que tenga en cuenta todo tipo de riesgos y de cuestiones importantes a la hora de planificar el suelo. Eso es muy importante. Pero hay que dejar a los técnicos trabajar. Es decir, los técnicos que redactan un plan saben perfectamente cómo planificar. No hay que establecer legislativamente un montón de requisitos obligatorios y necesarios que en caso de no concurrir tales informes y tales perspectivas del planeamiento urbanístico, pues van a abocar a su nulidad. Hoy en día la planificación urbana es una actividad de riesgo y por tanto, como solución muy parcial, lo que se plantea en la reforma de ley del suelo es establecer la posibilidad de subsanación posterior a la sentencia y establecido por los juzgados. Pues en lugar de ir a esa solución parcial, habría que empezar por una solución definitiva, simplificando la tramitación del planeamiento, recomendando a los tramitadores del planeamiento urbanístico, a los ayuntamientos y en su caso las comunidades autónomas en caso de planeamiento territorial, pues recomendar una serie de cuestiones que son muy importantes. La inundabilidad es una cuestión capital, pero habrá zonas donde no haya ningún tipo de río y por tanto no haga falta ese tipo de tramitación. O el caudal de los ríos no genere problemas de inundabilidad, pues por la orografía del propio municipio. Es decir, cada municipio tiene que valorar, por tanto, aquellas cuestiones que sean de interés en la planificación urbana, pero no complicar el planeamiento urbanístico. Por tanto, insisto, recomendación, simplificar el artículo 20 o reformar el artículo 20, eliminando definitivamente primero la limitación en la clasificación de suelo urbanizable, segundo, eliminando la reserva para vivienda protegida porque es inútil e innecesaria, y en tercer lugar, eliminando y convirtiendo en recomendación todas aquellas cuestiones a tener en cuenta en materia de riesgos y otro tipo de perspectivas que son importantes pero no imprescindibles en los planes urbanísticos. Por tanto, invito a que consideréis esta cuestión y esperemos que los señores diputados lo tengan en cuenta a la hora de intentar mejorar la planificación urbana y volver a la época buena de planificación urbana, posiblemente la mejor que ha tenido España, pues ha sido los años 80 y parte de los 90, lo cual la legislación era muy sencilla y los planes no se anulaban. Bien, muchísimas gracias y esperemos que os sea interesante este vídeo.